Les habla Danilo Antón, geógrafo. Estoy presentando este video en el marco del ciclo Mitos y Verdades para el equipo de comunicación popular de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy. Una serie de problemas ambientales que están preocupando últimamente se han planteado y me gustaría responder algunas de las interrogantes o incertidumbres que hay sobre estos temas. Son una serie de temas que están relacionados, pero que no son el mismo tema y las causas pueden ser diversas. En primer lugar, uno de los fenómenos que preocupa a nivel de la costa uruguaya es el tema de la disponibilidad de arenas en las playas, en particular el tema de la erosión de playas. Primero hay que decir que la cantidad de arenas disponibles para el dinamismo geológico no son muchas. En general están restringidas en la costa, una delgada franja a ambos lados de la línea de costa, unos pocos cientos de metros como máximo. Por supuesto, puede haber arenas asociadas a zonas donde hay dunas y no necesariamente dunas costeras. Puede haber dunas en otros lugares, pero estamos hablando en este caso de climas húmedos y subhúmedos, en donde la mayoría de las arenas están asociadas a las costas. Pero la franja costera que tiene arenas es muy delgada, apenas unos cientos de metros y a veces mucho menos. En la playa esas arenas quedan descubiertas debido al oleaje que no permite que crezca la vegetación y el viento sopla las arenas hacia el interior del continente y normalmente esas arenas vuelven arrastradas por los cursos de agua, transportadas también por el viento cuando el viento viene en sentido contrario, pero sobre todo por el transporte del agua fluvial. Pero claro, cuando hay ocupación de la urbana y forestal de la costa, entonces ese fenómeno de regreso de la arena a la playa se limita hasta que no tiene lugar. O sea que hay menos arena porque las arenas son eliminadas de la playa, son sopladas hacia el interior del continente, pero no vuelven. Entonces ahí hay un déficit de arena. A eso hay que agregar la extracción de arena que se realiza en algunas playas con fines de construcción o relleno, etc. La cantidad de arena se reduce por la ocupación costera en prácticamente todos los lugares. Y obviamente, al haber menos arena, la acción del oleaje produce más erosión y puede haber avance de las aguas del mar o del estuario o de los lagos. Es claramente un fenómeno antrópico, es un fenómeno que se da debido a la ocupación durante décadas de una zona costera. Ese es un primer tema que quería aclarar. Segundo tema es el que se relaciona con el agua del Río de la Plata. El Río de la Plata es el emisario estuárico de cuencas incontinentales muy grandes, la cuenca del río Paraná y la cuenca del río Uruguay. Tanto el río Paraná como el Uruguay traen arcillas, limos y arcillas, sedimentos, pero sobre todo el Paraná trae más cantidad porque tiene algunos ríos productores de sedimentos, como es el caso del río Bermejo. También la eliminación de los bosques de pino en Brasil llevó a que haya más erosión y el río Paraná también trae limos y arcillas desde la cuenca, desde la parte alta de la cuenca en territorio brasileño. Toda esta cantidad de sedimentos que aporta el río Paraná y el río Uruguay también aporta, pero en menor cantidad, y al llegar al río de la Plata se mezcla con las aguas del estuario y las aguas toman un color amarronado dependiendo de ciertos factores. Al mismo tiempo, a nivel local, cerca de la costa, en el caso de la costa uruguaya es bastante claro, ha habido durante los últimos 200 años
erosión agrícola de las zonas de cultivos en Montevideo, San José, Colonia, y ha habido evacuación de arcillas y limos por parte de los arroyos y ríos, y cerca de la costa hay una franja barrosa, frente a Montevideo, por ejemplo, que está permanente y que es el resultado de este tipo de actividad agrícola. Cuando hay oleaje, esas arcillas y barros del fondo son levantados del suelo y las aguas se hacen mucho más marrones. En este caso también es un fenómeno antrópico de larga duración, porque esto ocurrió durante bastante tiempo, y lo que estamos experimentando ahora es el resultado de esos procesos. En cuanto a las cianobacterias, que es otro tema que preocupa a la gente, las cianobacterias son bacterias que utilizan clorofila y que existen hace 2.000 millones de años. Los fósiles más antiguos son los estromatolitos, que son estructuras fósiles de cianobacterias. Estas se desarrollan cuando hace calor y con aguas tranquilas, siempre y cuando haya nutrientes en el agua, sobre todo fósforo y nitrógeno. En los ríos de Uruguay, las cianobacterias siempre existieron. Las aguas residuales de los pueblos y ciudades proporcionan nutrientes. Existen en el río Uruguay. Yo tengo la experiencia del caso de las cañas, que prácticamente todos los años hay cianobacterias, en cierta época del año, cuando las aguas están tranquilas y cuando hace mucho calor. Las aguas tranquilas de los embalses del Río Negro son lugares especiales para su desarrollo. O sea que no es nada extraño, todos los años hay una tendencia a que se produzca y depende en gran medida de los nutrientes que haya en el agua. En el caso de la cianobacteria en el Río de la Plata, eso sí fue un fenómeno raro, fueron muchas lluvias excepcionales en las cuencas del Paraná y el Uruguay, particularmente en Brasil, que fue el año pasado, lluvias fuera de lo común, y arrastraron gran cantidad de nutrientes que aumentaron el fósforo y el nitrógeno del Río de la Plata, y durante los días de calor eso llevó al desarrollo de cianobacterias en toda la costa del Río de la Plata en los días calurosos y sin oleaje en verano. Ello llevó al desarrollo de estas floraciones de algas, que así se les llama, y que alarmaron a la gente. La realidad es que esto no va a pasar todos los años, es un fenómeno que se relaciona con esas grandes lluvias que ocurren una vez cada 10 o 20 años, así que no es probable que ocurra este tipo de desarrollo. De todas maneras, siempre hay nutrientes provenientes de la costa donde están las grandes ciudades, por ejemplo en el caso de Montevideo, y es de prever que pueda haber episodios de floración de cianobacterias en las cercanías de la costa, en la ciudad de Montevideo y en zonas pobladas de los balnearios del este. Pero en mucho menor cantidad porque el Río de la Plata no va a tener tanta cantidad de nutrientes. Es un fenómeno antrópico, regional en general, sucede cada tanto, pero el local también puede suceder todos los años porque hay contribución de nutrientes desde la costa. Y finalmente la otra duda que se planteaba es a qué se debe la presencia de aguas vivas, de medusas en grandes cantidades este año. Y bueno, la abundancia de medusas puede también estar relacionada con la abundancia de nutrientes que aumentan el fitoplancton, pero también puede estar relacionada a las corrientes. O sea que no sabemos bien si es un fenómeno antrópico o natural. Estas son las principales dudas que tenía que evacuar y espero que satisfaga a quienes están escuchando o viendo este video, y si tienen alguna duda estoy abierto a responder otras preguntas. Les habló Danilo Tom, geógrafo, para el ciclo Mitos y Verdades y para De Fogón en Fogón y la radiocooperativa.uy. Muchas gracias.